Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4T. Soy Laura Hernández. Quisiera invitarlos a que empecemos una serie de análisis sobre ciertos conceptos que me parecen interesantes e importantes por su importancia política, sobre todo en la discusión conceptual que enfrenta la 4T con opositores que han impugnado algunos usos de las palabras que hace el gobierno. Quiero llamarle a esta serie Palabras en Combate, porque serán, digamos, palabras que siempre tengan que ver con esto que planteaba antes, que es una confrontación de orden conceptual. Bueno, el día de hoy quiero hablar de la palabra pueblo y he titulado a lo que he preparado El pueblo unido jamás será vencido. En la batalla conceptual que enfrenta la 4T, una de las palabras que ha sido tema de críticas hacia el discurso del gobierno es la de pueblo. Por ejemplo, en 2019, Denise Dresser planteó que el presidente López Obrador usa mal esta palabra, cuando dice que fue el pueblo el que lo llevó al triunfo, pues considera que también son parte del pueblo los científicos e intelectuales y las mujeres violentadas, que aunque sean desdeñados por López Obrador, constituyen lo que ella denomina la sociedad civil conservadora, que lucha por grandes causas. Finaliza su texto con una idea que me parece muy importante para descifrar su concepto de pueblo. México es muchos Méxicos, los de abajo, los de arriba, los de en medio, los de tez blanca, los de tez morena. Hernán Gómez Bruguera le contesta al día siguiente con una nota en el Universal que titula No, Denise, no somos pueblo, en la que le señala que confunde pueblo con sociedad y ofrece otra definición. Cito: el pueblo es una construcción social, una identidad que alude a grupos históricamente excluidos, marginados y agraviados, esa mayoría que la 4T busca reivindicar. No concuerdo con este planteamiento porque Dresser parece referirse más bien a un concepto en que mezcla nación y ciudadanía. De ahí que hable de muchos Méxicos, refiriéndose con ello a varios tipos de ciudadanos mexicanos. Por otra parte, no me parece muy afortunada tampoco su definición de pueblo, en tanto al hablar de agravio, exclusión y marginalidad, como sus características identitarias, tendría que admitir que toda mujer es pueblo porque las cumpliría, pero no todo hombre, lo cual me parece insostenible. Para mí el pueblo está formado por los pobres, y Gómez Bruguera parecería estar de acuerdo conmigo, pero al evitar el término pobres, esa otra palabra tan molesta para los críticos del gobierno, la sustituye por la condición de no tener privilegios económicos, y es en ese sentido que él concluye que ni Dresser ni él son pueblo. Vale la pena ahondar en la historia del concepto de esta palabra pueblo sin pretender con ello encontrar un concepto correcto, puesto que las palabras adquieren significado cuando son usadas en múltiples discursos, entre ellos el de los pobres, pero también el de los poderosos, sino para que la vida de la palabra misma nos enseñe sus desplazamientos de sentido y podamos comprender cómo es manipulada. El origen etimológico de pueblo está en la palabra latina populus, la cual se refería a los habitantes de una ciudad o estado constituido y que se deriva de la raíz pla del sánscrito, que significaba colmar o llenar. Un pueblo sería entonces un lugar delimitado y colmado de gente que lo habita de manera estable. Tal sentido primitivo lo encontramos en nuestro uso de pueblo como un lugar poblado, de ahí que cuando no está poblado, a un pueblo se le llame pueblo fantasma. Esta concepción de plenitud conduce a ver al pueblo también como número, puesto que lo pleno es lo numeroso, es la muchedumbre, la multitud, el número innumerable. Ya antes en griego, pleión aludía a la muchedumbre, con una valoración peyorativa de masa, donde el hombre ya no es distinguible, sino tan solo el grupo.
Sin embargo, los griegos no identificaban pleión con el pueblo, pues para eso usaban el término polis como un concepto político que no se refería al número, sino a la forma de reunirse, y políticos a la organización de tal reunión, cuyos integrantes se distinguían de acuerdo con los motivos que tenían para reunirse. En latín esa diversidad se integrará en una sola idea que opondrá al populus como un grupo que habita un mismo sitio y cuyos integrantes son por ello ciudadanos, con el Senado. Ese es el sentido que le da Denise Dresser, porque ella considera que el presidente representa el poder político y ella forma parte de la ciudadanía que se opone a él. Lo que es importante aquí es que de ese sentido surge un discurso político que se referirá a esa multitud peyorativamente, como aquella que se multiplica, que destruye y devasta, cuya expresión más precisa estará en términos como populacho, que ya no solo degrada a esa multitud, sino que al considerarla una masa informe la discrimina. De tal modo que para el siglo XII en Francia ya se consideraba que el pueblo estaba constituido por todos aquellos que no pertenecían a la nobleza, y el pueblo fue por eso el que hizo posible la Revolución Francesa. En el siglo XIX, con el positivismo, se produce otro desplazamiento del término que lo sitúa en el campo de lo cultural y lo aleja de la contienda política, donde lo sustituirán otros conceptos disciplinarios. Este movimiento del sentido coincide con el dominio colonialista que infantiliza las culturas no europeas, tildándolas de primitivas por iletradas, tal y como se hacía con el pueblo, al que también se le denominaba como vulgo, un término que la Real Academia de la Lengua define así actualmente: parte más numerosa de la ciudadanía que no destaca sobre los demás por ningún rasgo positivo o negativo. Ginsburg resume así esta situación. La mala conciencia del colonialismo se cierra de este modo con la mala conciencia de la opresión de clase. Para él, la condición subalterna de lo popular es producto de una condición aristocrática de la cultura, persistente y difusa, que se funda en el hecho de que lo popular es esencialmente oral. Esa naturaleza coloquial, dialógica, es la que le da su sentido político, puesto que su naturaleza espontánea se contrapone a la retórica del poder, moralista y autoritaria, blindada en su dominio de los saberes escritos. Es por ello que en este proceso de dominación juegan un papel fundamental las disciplinas académicas que en el caso de pueblo sustituyeron prácticamente por la palabra popular en las ciencias sociales, porque al estar más relacionada con la cultura, suena más neutra y distante de la vehemencia política que caracteriza a pueblo cuando aparecen los textos revolucionarios de todos los tiempos. Sin embargo, como lo señaló Van Gennep en su estudio sobre folclore, popular, igual que pueblo, sigue siendo una palabra peligrosa debido a que son términos que llaman a la movilización y no son fácilmente atrapadas en una definición que se pueda considerar rigurosamente científica, sino que su cualidad de adecuarse a muchos discursos disímiles ideológicamente da lugar a manipulaciones, pero también a convertirse en estandarte de grandes batallas proletarias y campesinas. En México, sin lugar a dudas, ha sido usada por los gobernantes demagogos que estuvieron en el poder durante 100 años como un término legitimador que le ha permitido a Alejandro Moreno, Alito, decir en marzo de este año que el PRI es el pueblo hecho partido. Pero también ha sido usada por luchadores sociales como Lucio Cabañas, quien consideraba que para organizar y ganar la guerra contra los ricos era necesario ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Pueblo sería entonces esa multitud que se enfrenta al poder que lo excluye, pero es también la que toma el poder cuando termina con una tiranía. Y en esa batalla no solo están los desposeídos, pues se libra para que ya no existan desposeídos, de modo tal que el poderoso sí podría renunciar a esos privilegios de clase a los que se refiere Gómez Bruguera y unirse a la causa del pueblo para luchar por la libertad de todos. Es así que cuando marchamos por la causa política de los pobres, somos pueblo, porque como decía Lucio Cabañas, estamos con el pueblo, y que cuando gritamos en las marchas la consigna del pueblo unido jamás será vencido,
todos sabemos quién es el pueblo porque es una palabra del pueblo. Nadie lo dijo con mayor claridad que el sastre Desplanches, un revolucionario pobre que en 1939 escribía en La Colmena Popular, un periódico clandestino de París, un artículo titulado El pueblo, donde decía, entre otras cosas, que hablamos del pueblo como de aquello que él no es en un lenguaje que no le conviene. Bueno, les agradezco mucho su atención y espero que haya sido interesante.